Empecemos entonces. Nuevamente, buenos días. Hoy es la última clase de la semana, así que ánimo. Aquí en la Ciudad de México, pues es una mañana fría, igual que ayer. Espero que ustedes estén bien, porque, miren, ya llegó Vero. Esto, muy bien. Y creo que Vero ya puede escucharnos. Bienvenida, Vero, buen día. Buen día, perdón por llegar tarde. De acuerdo, Vero, no hay problema, apenas vamos a empezar. Voy a poner la pantalla y ahora sí. Pues estamos revisando las preguntas. Nuestro objetivo es saber cómo contestar estas preguntas y pues de paso enterarnos de conceptos que son necesarios. Estamos obviamente en la sección de geografía, recuérdenlo. Pertenece a una sección de la guía que se llama Ciencias Experimentales. No sé por qué la metieron ahí, pero tenemos eh, el tema de recursos del que hablamos abundantemente en la sesión anterior. Y pues en este punto todos ya deben tener claro a qué se refieren los tipos de recursos. Primero, que es un recurso natural, es algo que se obtiene de la naturaleza, ya sea mineral, vegetal, animal, combustible, fósiles, que se obtienen para el aprovechamiento, obviamente para obtener un beneficio. Así que los clasificamos así: renovable, no renovable e inagotable. Ya con lo que discutimos, ya vimos que renovable, fauna y flora, para más rápido, lo que se regenera. No renovable, que se termina. Acabamos todo y ya no puede haber más hasta dentro de 1000 años. Ejemplo, el petróleo, los hidrocarburos. Inagotables, pues que no se acaban. Que no se acaban, la energía solar, por lo menos en los siguientes 100 millones de años, estará el sol ahí. La energía eólica, el viento que tiene relación con el sol y el calor interno de la Tierra. Eso no se terminará, por lo menos en el corto mediano plazo, ahí está. Entonces, por eso le llamamos inagotables. Así que ya con eso me parece que lo podemos tener claro. Vamos ahora con siguiente pregunta. Esta ya la habíamos contestado, pero ¿ustedes recuerdan a qué se refiere? Es muy sencilla, por ahí Mari nos dio pistas. Pero, a ver, Estela, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Este pequeño párrafo que aparece. ¿De qué nos habla? Ay, profe, si quisiera, pero tengo mucha tos. Ok, bueno, no, no queremos que te agarre la tos a medio enunciado. Bueno, a ver, entonces vamos a pedírselo a Marlene. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí, dice el Paricutín. Su nacimiento significó la destrucción de dos pueblos que cambió la vida de los habitantes de San Juan Parangaricutiro y Aguajan. Ay, espérame, profe, es que casi no lo veo. En el estado de Michoacán, el día 20 de febrero de 1943, ya que debido a su actividad dejó sepultado el pueblo de San Juan Parangaricutiro, hoy en día conocido como San Juan Nuevo. Bien, muchas gracias, Marlene. Eso es de lo que nos habla el texto. Y entonces nos preguntan, ¿qué tipo de fenómeno natural hace referencia el siguiente enunciado? Pues, aunque uno no sepa qué es el Paricutín, que ya lo platicamos, que es pues sí, el volcán más nuevo del mundo y está en Michoacán. Quedamos que nació, bueno, acá dice el día, en febrero de 1943, el 20 de febrero. Pues un campesino estaba arando y pues de las líneas que hacía en la tierra empezó a salir. Bueno, la gente, estamos hablando de los años 40, un México rural, pensaban que el diablo se estaba saliendo. O sea, lo vieron como una señal maligna, que se estaba abriendo el infierno. Incluso le llamaron al padre de la parroquia para llevar agua bendita y la gente empezó a echar cubetas de agua bendita al agujero que se estaba formando. Obviamente ellos no lo sabían, pero estaban haciendo un volcán.
Y pues así se quedaron con esa idea de que el diablo se iba a salir con él. Incluso el que lo descubrió, el dueño del terreno donde salió el volcán, murió de un infarto. Cuando se los llevaban, porque el ejército mandó camiones para que se llevaran a la gente de ahí, la reubicaran, que es justo lo que ese pueblo quedó sepultado. San Juan Parangaricutiro quedó sepultado y pues, hay un pueblo al lado que se llama San Juan. Ya nos contaba Mari, ¿no? Que lo único que quedó del pueblo viejo son las torres de la iglesia. Entonces, nos está hablando de esa anécdota, historia, momento del país. ¿Y a qué se refiere? Pues si habla de su nacimiento, ya desde aquí, su nacimiento significó la destrucción de los. Entonces, ¿qué pudo haber? Una depresión tropical, creemos que esas, una depresión tropical, pues es un fenómeno meteorológico. O sea, cuando los vientos alcanzan una gran velocidad y empiezan a girar en círculo. Eso es una depresión tropical. Y pues la presión atmosférica baja. Entonces por eso les llaman depresiones tropicales. Una helada tampoco puedes decir que nace, porque lo que nace dura ahí mucho tiempo. Y sabemos que estos fenómenos son temporales. Una depresión tropical, pues, tiene un periodo corto. Lo mismo una helada. Y la sismicidad, pues, mucho más corto. Entonces tú no puedes decir que nace un temblor. No nace un temblor, tampoco nace una helada. ¿De qué nos están hablando? Aunque yo no me sepa nada de esta historia, pues nos dan acá varias pistas. El nacimiento, sepultado al pueblo. Una helada sí puede sepultar un pueblo. Una depresión, no, si acaso la inundaría. Un sismo, pues a lo mejor por el derrumbe de las casas, puede que quede sepultado. Entonces, pues es más como de cultura general, ¿no? Saber que Michoacán es una zona de volcanes, una zona sísmica, y que ese volcán pues, es el más nuevo del mundo. Hoy es un volcán inactivo, pero pues está ahí. Entonces, ¿cuál vamos a elegir? A, B, C o D con todo lo que platicamos. ¿Cuál es la correcta? ¿De qué hablamos? En, de la A, ¿no, profe? Sí, exacto, Marlene. La A. Muy bien. Pues ojalá y vengan preguntas así de sencillas en su examen. La A es de lo que la que vamos a responder. Bueno, el Paricutín es un volcán entonces. Dice Graciela que igual a A, efectivamente, por varias cosas, ¿no? Por lo que nos platican en el texto y por lo que uno ya debería saber. Ahora sí, vamos con la siguiente. A ver, ¿ustedes qué contestarían? Si nos piden que contestemos la pregunta. Dice tu pregunta. El derrame de ácido sulfúrico en la terminal marítima de Guaymas en el 2019 por parte de la minera propiedad de Grupo México provocó, aquí le falta la provocó daño a la fauna y la flora en el mar de Cortés. Esto afectó al sector agrícola, ganadero, industrial o pesquero. A ver, Verona, ¿tú cuál contestarías? Verona, La D, profe. ¿cuál? La D. D, D de dedo. Sí, la última. La D, el pesquero. Ah, ok. Gracias, Verona. Mm, el derrame de ácido sulfúrico en la terminal marítima de Guaymas en el 2019 por parte de la minera propiedad de Grupo México provocó, según lo que dice acá, provocó daño y la flora en el mar de Cortés. Esto afectó al sector. Profe, Bueno, pues creo que esta pregunta. Adelante, Scarlett. Graciela escribió en el grupo que la A. La A, agrícola. Bueno, entonces tenemos una controversia. ¿Será agrícola o pesquero? Bueno, podemos leer varias veces la pregunta hasta que encontrar esas
palabras clave o elementos que nos den una pista importante. Entonces, derrame de ácido sulfúrico, terminal marítima. Aquí hay una palabra clave, está hablando del mar marítimo. Por parte de la minera, bueno, eso no es relevante, dañó la fauna y la flora en el mar. Entonces estamos hablando de qué actividad económica ocurre en el mar. ¿Ganadero? Pues claro que no, porque ganadero es la, la crianza de animales como las vacas, los borregos, los puercos. Eso no ocurre en el mar. Esa queda descartada. Vamos con el sector industrial. El sector industrial pues son las fábricas, la manufactura, por ejemplo, estos lugares donde funden el acero y hacen láminas para otros usos. Eso sería sector industrial. Eso tampoco ocurre en el mar. Entonces, está hablando acá de un desastre ecológico en el mar, de manera que no es ni ganadero ni industrial. Agrícola, pues, ¿con qué tiene que ver lo agrícola? Siempre que nos hablen de agrícola, a ver, Mari, ¿qué significa agrícola? Es como como las plantas. ¿Las plantas? Ajá, está relacionado con el campo. Así es. Agrícola Es el es, cultivo, profe, la agricultura. ujú, así es, el cultivo. O sea, la producción de, pues, maíz, frijol, frutas, hortalizas. Eso es agrícola. Entonces, claro que no ocurre en el mar. Por lo tanto, nos vamos a quedar con pesquero. Es que algunas preguntas son así. Les van a decir, eso está demasiado fácil. Pero, bueno, son el tipo de cosas que se pueden encontrar en geografía. Así que mucho ojo con las palabras clave. Esta no es una palabra clave, es una palabra mal escrita, ¿no? Le falta la tilde, pero ya está. ¿Dudas con esta pregunta? ¿Todo bien? Vero, ¿sí quedó claro? Vero, creo que no. Vero se no. Pero, Graciela, ¿sí quedó claro por qué la D? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, pues nada más encontrar ahí algunas palabras que ayudan. Vamos con la siguiente. ¿Qué contestarían? Ah, es que está, sí necesitamos ver aquí, desarrollar el tema de eh, los climas. Es un sistema, aquí, fíjense. Esto de las letras, quedamos que es un sistema. ¿Cómo se llama ese sistema para la clasificación de los climas? Lo habíamos platicado. No sé si lo recuerdan. Un sistema que usa letras para, eh, pues, indicar qué clima hay en cada región. ¿Lo anotaron? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, vamos a ver. Preguntarle a Rafa, ¿tú cuál pondrías de lo que te acuerdas? Estoy viendo la pregunta y analizando. Bien, correcto. De hecho, creo que ya la habíamos contestado esta pregunta. Ajá, sí, sí, ya la contestamos. ¿Cuál es la correcta? Yo tengo la D, profe. La D, templado con lluvias en verano. ¿Será la D? Bueno, esta no la podemos contestar sino conociendo esa clasificación a la que hace referencia. Esto de AF, AW, CF y CW es un... Incluso ustedes lo pueden buscar así. Si tienen duda. Ahorita se los voy a poner en pantalla, pero lo pueden googlear. Eh, Pónganle sistema Copen. Sistema Copen. Y bueno, nos muestra una tabla que incluye
la clasificación de los climas con estas letras que les muestran ahí. Entonces, van a ver un mapa con diferentes colores. Y bueno, aquí están como todos los detalles. Al mapa me pareció muy bien. El sistema Köppen, dice acá. Fíjense, es un sistema en el que se toma en cuenta la cantidad de lluvia y el tipo de vegetación que hay en cada lugar del mundo. Entonces, según el tipo de clima, se les asigna unas letras, una letra mayúscula y una minúscula. Y eso lo pueden ver en la tabla, pero bueno, parece que acá está. Y aparecen diferentes climas. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha tenemos el clima de Sudamérica. Y bueno, pues según la región, diferentes climas. Los climas pueden ser tropical lluvioso, tropical monzónico, tropical de sabana, árido cálido, árido templado, semiárido cálido. Son todos los tipos que hay. Y quedamos que van por letra. Por ejemplo, tropical de sabana es AW. Una región tropical es donde llueve mucho, donde hay abundante vegetación. En eso es en lo que se basan para decir si un clima tiene una letra u otra. Ese es el clima A. Por ejemplo, el clima C, que tiene C mayúscula, de montaña, sub, de montaña. Entonces, bueno, hay un montón. Y esta lista no está completa. Hay muchos más, porque esto solo es el clima de Sudamérica. Pero puede haber otro. Entonces, seguro ustedes han escuchado que clima seco, clima tropical, clima... Bueno, pues esa sería una clasificación simple, porque la clasificación Köppen toma en cuenta todas las posibilidades y uno puede armar sus combinaciones de letras para dar un clima en específico. Cada región, según su orografía, según la forma del suelo, según su ubicación en el planeta. Recuerden que en el planeta Tierra, pues los países que son atravesados por el Ecuador, están cerca del Ecuador, tienen un clima tropical. Todos lo hemos visto, que en los mapas nos ponen por colores donde hay más plantas y donde hay menos. Los países que están cerca de los polos, tienen un clima frío. Nosotros estamos, digamos, en un lugar privilegiado, estamos en medio, en la línea media. Entonces tenemos un clima, pues, templado, aunque en México sí hay una zona tropical, pero también hay desierto, pero también hay altas montañas, entonces sí hay clima frío. Pero en general, o la mayor parte del territorio, es clima templado. Ya habíamos dicho que, por lo menos aquí en el centro de México, llueve en verano. Entonces, ahorita vamos a hablar de... Tengo por acá en... Vamos a verlo de una vez para contestar la pregunta. Ya hablamos de recursos naturales. Faltó hablar de los climas. Acá en el examen les van a pedir que conozcan el sistema Köppen. Köppen por el nombre de la persona que lo creó. Y pues esto se relaciona mucho con lo que vimos alguna vez en secundaria sobre los ecosistemas. ¿Se acuerdan? Que la sabana, la selva, el bosque húmedo, el bosque templado. Bueno, pues claro que eso tiene mucho que ver con el clima. Entonces, el sistema Köppen, que damos, es una clasificación de los climas según la cantidad de vegetación y la temporada de lluvia, o la cantidad de lluvia en cierta época del año. Están tomando apuntes. Entonces dice, creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884. Describe cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad y sencillez. Entonces, ahí tenemos la foto del señor Köppen.
Y pues acá aparecen las letras de las que les platico. Es un sistema que va pues en orden alfabético de la A a la F, tomando en cuenta, como dice acá, las temperaturas y las precipitaciones. Entonces puedes tener el clima A, el clima B, el clima C, así, pero se les ponen otras letras. Esas combinaciones tienen un significado. Vamos a verlo. El sistema Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Pues es evidente que donde llueve mucho hay muchas plantas, y entonces eso nos da un tipo de clima especial. Los parámetros para determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales. Por eso, en el tipo de clima de México, se menciona que las lluvias son en verano. Aquí está uno de los mapas que decíamos que si, si todo el mapa lo dividimos en franjas, las franjas de en medio, es decir, lo que está más alejado de los polos, tendrá más vegetación. Por ejemplo, ¿conocen una selva famosa? Una selva que está aquí en Brasil, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa selva? Incluso hay un río que tiene El Amazonas. el Amazonas, así es. El Amazonas, que de hecho es uno de los ríos más largos del mundo, pues claro que pasa por esta franja. Así que uno piensa que si aquí hay selva es porque llueve. Profe, ¿Sí, adelante? también comentó José Ángel en el chat que es el Amazonas. El Amazonas, exacto. Eso también puede ser importante conocerlo porque pues te da pistas de qué tipo de clima hay. Aquí en México sí tenemos una selva en el sur, porque digamos estamos cerca del Ecuador, y entonces claro que ahí hay una selva. ¿Cómo se llama la selva del sur de México? Una selva muy grande, ¿no? ¿Nadie? Bueno, es la selva Lacandona. La selva Lacandona puede ser pregunta de examen. La selva Lacandona en el sur de México, los estados de Chiapas y una parte de Oaxaca. Pero esta zona entonces por eso tiene selva, porque hay abundantes lluvias. Y pues vemos acá que esa misma franja se extiende en África también. Acá están los países del sur de África, pues también tienen selva. Ahí está la República del Congo, que es conocida por selvas y toda la fauna y flora que hay ahí. Y nos extendemos a la parte de las islas. Aquí Filipinas o Nueva Zelanda, pues también tienen selva. Así que, ¿qué podemos ver? Que también hay una región seca más al norte. México sí tiene desierto. En el norte, el desierto de Sonora, y el desierto más famoso es el desierto del Sahara. En esta parte de África, donde están las pirámides de Egipto, norte de África. Entonces, bueno, ya vemos que la distribución de los climas tiene que ver con pues, la ubicación de cada país en el mapa. Y eso te da todos los climas. Aquí tenemos el caso de América. Nosotros pensamos como que el azul es como de clima frío. Bueno, pero según este mapa, el azul corresponde a la región donde hay selva. Entonces, vean, hablábamos del caso de Brasil. Brasil está aquí. Que por cierto, cuando vimos la parte de estadística, quedamos que Brasil es el número uno en qué. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Brasil tiene el que más alto de América Latina. Que el segundo lugar es México. ¿No se acuerdan? ¿Por qué lo olvidan? Brasil, Ajá. Brasil. Brasil, pero tiene el número uno en qué. Lo habíamos visto cuando hablamos de estadísticas. ¿Es el número uno en qué? ¿No era la En economía? economía, Ajá, exacto. La economía de Brasil es la más grande de América Latina. Esa puede Ujú. ser una pregunta de examen. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, dijimos, el PIB más alto lo tiene Brasil y el segundo está en México, ¿no?
México tiene el Producto Interno Bruto más alto, en segundo lugar. Y Brasil es el primero. Entonces, la primera economía de América Latina, Brasil, la segunda México y la tercera, no me acuerdo, pero ustedes lo debieron anotar. Entonces, bueno, aquí estamos hablando del clima. Brasil tiene la selva más grande de América, quedamos el Amazonas, y pues aquí aparecen, fíjense, está en color azul. Entonces, con esto concluimos que en el cuadrito la letra A se refiere a los climas tropicales. Yo les hablé de la selva en México, ¿no? Que es esta zona, la selva lacandona. Entonces, aquí también hay clima tropical. Ya dijimos, porque es una franja que está cerca del Ecuador. El Ecuador estaría como por aquí. El Ecuador, que es la línea media, la que divide al planeta Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, pues ya con eso, si te preguntan del clima de algún lugar, lo ubicas en el mapa y pues ya sacas tus conclusiones. Depende de la ubicación. Divide los climas del mundo en 5 grupos, identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. Parece complejo, pero no, nada más te aprendes que va de la A a la E, y que los A son los tropicales. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras. Entonces, los climas A, el caso de Brasil, es clima tropical. Su principal rasgo climático es la ausencia del invierno y una temperatura media superior a los 18 grados centígrados todos los meses del año. También se caracteriza por un tipo de vegetación tropical. O sea, ¿cómo son los árboles en la selva? Pues son de grandes hojas, de espeso follaje, árboles que les llaman maderables, o sea, de maderas finas, por justo el exceso de sol, de luz solar y de lluvia. Vayan anotando, ¿eh? A, tropical. B, seco. En el clima seco, pues hay poca lluvia, la evaporación supera la precipitación anual, la vegetación se limita a plantas xerófilas y no hay árboles. ¿Cuáles son las xerófilas? Los que existen en los desiertos. Los cactus y pues arbustos pequeños. No hay árboles, pues no, porque no hay suficiente agua. El clima C es clima templado. Tiene inviernos suaves donde no cae nieve, en los que el mes más frío nunca presenta temperaturas medias inferiores a menos 3 grados centígrados. Esta temperatura es el límite del permafrost, el suelo permanentemente helado. Bueno, pues aquí en México, y mientras más tiempo pase, menos lugares con hielo vamos a tener por el calentamiento. Se considera que aquí en México sí había permafrost hace algunos años. En la cima del Iztaccíhuatl siempre había nieve, pero eso pasaba como hace 50 años. Ya con la contaminación, el aumento de la temperatura, ya no. Entonces México era de los pocos países que teníamos todos los climas. Pero permítame decirle que en el Ajá. Iztaccíhuatl de Popocatépetl sí se ve todavía nieve, siempre todo el año. Pues es que yo vi hace unos años que la UNAM fue a colocar una placa al Iztaccíhuatl. Es más, vamos a buscar. Debe aparecer. Mm, sí, una placa que colocaron que es justo por ese cambio que observaron, que donde hace muchos años antes siempre había hielo, por la altura y por la presión en estas cuestiones, ya no hay, y la UNAM fue a poner una placa como de advertencia. A ver, vamos a ponerle placa UNAM Iztaccíhuatl. Es esta placa. Vamos a ver qué dice. Creo que es algo triste. Vamos a leerla. Dice, coloca la UNAM placa en memoria del Ayoloco. ¿Qué es eso?
calentamiento global, así como la actividad antropogénica, o sea, las actividades humanas, entre las causas de su extinción. Dice, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar la fotito. Aquí está. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que... Aquí le falta una palabra. Es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Lo colocó el Instituto de Geofísica de la UNAM. Y ahí están los científicos. O sea que esta zona estaba cubierta de hielo todo el año y ya no lo está. Bueno, entonces así se ve el Iztaccíhuatl hoy. Pues se veía antes diferente, ¿no? Todo blanco, porque pues, había otra temperatura. Bueno, pero no venimos a ponernos tristes. Así que eh, el clima, el clima frío, o la que acá le llaman de hielos perpetuos, son las últimas letras, según el sistema Köppen. Si donde hace mucho calor, obviamente ahí no hay hielo. Pero, bueno, aquí en México, ya quedamos con uno. Pero si hubiera letra D o letra E, pues nos estaríamos refiriendo a los lugares donde hay glaciares. A ver si tenemos ya el mapa. Clima D, clima frío. Los inviernos son fríos, tanto que la temperatura media mensual de estos meses es inferior a los menos 3 grados centígrados. Aunque por otra parte, la del mes más cálido del año supera los 10 grados. Bueno, obviamente no es el caso de nuestro país. El clima E es el clima extremo. Hasta ahí llega el sistema Köppen. Entonces va de la A a la E. La E, pues dice que no hay veranos ahí. La temperatura del mes más cálido es de 10 grados, lo máximo que. Y pues tampoco hay árbol. Vamos a ver dónde hay clima E. Clima E, que aquí serían los colores grises, pues es justo en los polos, en la parte norte de Rusia y pues los países que conocemos como Escandinavia, de hace muchísimo frío. Y pues ya, el D y el clima frío y clima más frío. Pues sí, ¿no? Lógico pensar que están en los extremos del planeta. Dentro de cada uno de estos 5 grandes grupos Köppen, Köppen establece una serie de subdivisiones, añadiendo una segunda letra relativa a las precipitaciones. O sea que la primera letra, la mayúscula, solo te dice si es tropical, seco, frío o muy frío. Pero la segunda letra sí tiene que ver con la lluvia. Entonces, veamos. Para los climas de tipo B, se le puede poner una S o una W. ¿Cuáles serán los B? ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos del B? Es el seco. Seco, correcto, Marlene. Entonces puede ser B con S o B con W. O sea, es seco estepario o seco desértico. Bueno, pues todos los tipos de seco que puede haber. Pero eso ya son como cosas más específicas. ¿Dónde hay estos climas? ¿Dónde existen? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el BS. ¿Dónde aparece? BS. Es aquí lo que vemos como de color naranja. O el BW, lo que vemos de color rojo. Por acá, en esta zona. No sé qué países son. Aquí como que falta un pedo. Pero miren, ese clima aparece aquí, en la India. Aquí. Y por acá, pues estaría la península arábiga. Pues esos lugares, esos países que, por ejemplo, donde ahora están en guerra, en Israel, cerca de la península arábiga, allá hay clima tipo. Pero pues ya depende de la cantidad de lluvia, si es BS o BW.
Para los A, C y D, quedamos que son el tropical, el D es el frío, se combinan con estas letras, con la F, con la M. Son lugares donde sí hay mucha lluvia, pero ¿cuándo ocurre esa lluvia? Tenemos, si fuera AF, pues es un clima tropical con precipitaciones todo el año. El monzónico es que tiene una estación seca, muy seca, pero se compensa con el alto nivel de precipitación. Un monzón es eh, una lluvia que puede durar como 3 días seguidos, gran cantidad de agua. Entonces, ese sería el caso de AM, monzón, clima monzón. No, eso ocurre en el norte de Australia. Dice, bueno, en el norte de Oceanía. Oceanía es el continente. Dice, estación seca durante el verano del respectivo hemisferio. Bueno, sí, también hay que especificar eso, ¿no? ¿De qué hemisferio estamos hablando? Mientras aquí en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno. Están invertidas las estaciones. Dice que el W, estación seca durante el invierno del respectivo hemisferio. Así que pues, lo que vamos a observar es la combinación de letras. Por ejemplo, AW. Dice que es un clima tropical de sabana. AW, o sea, A de tropical y W de que pues, es un clima seco. La sabana, pues, si han visto la película del Rey León, estamos hablando justo de este clima, con grandes llanuras, con pastos muy altos y pocos árboles. Entonces, el clima está totalmente relacionado con el. Y aquí está todo el mapa. Podemos ver lo de las franjas que les decía. Hay una franja de color azul que va por cerca del Ecuador, que dan los climas tropicales. La letra A, según el sistema Köppen. La letra B está justo arriba, los climas secos. En México tiene varios colores. Eh, la B aquí, según la escala que nos marcan, es el clima seco, todos los amarillos, naranjas, porque amarillos ya son la C. La C entonces, ¿a qué corresponde? ¿Qué tipo de clima es la C? Profe, Sí, adelante. pregunten en el chat, Moni, que qué era la letra W. La letra W son las lluvias todo el año, quedamos, ¿no? A ver, vamos a regresar. W, no. Estación seca durante el invierno. Eso es lo que significa la W. Estación seca durante el invierno. Es que nosotros, pues como estamos acostumbrados al clima de México, creemos que en todos los lugares, en invierno hace frío, en verano llueve, y en marzo o abril hace mucho calor. Eso solo en México. Pero acá nos están demostrando que pues cada lugar tiene diferente temperatura, cantidad de lluvia, según la época. A eso se refieren los sistemas Köppen. Dice por acá Marlene, la C es el clima templado. Gracias, Marlene. Entonces, a ver dónde hay C. La C, según esto, es el color verde. Entonces, clima templado, pues sería acá en la costa este de Estados Unidos y una parte de México. Florida, Nueva York, Boston, bueno, todas estas ciudades de acá, clima templado, según lo que dice. Los climas más fríos, obviamente, hacia el norte o hacia el sur. Miren. Y el rojo, ¿qué es? El rojo es la B, y habíamos dicho que era clima seco. Pues claro, porque aquí en el norte de África está el desierto del Sahara, Egipto, Líbano, Marruecos, toda esa zona sabemos que es clima seco. Entonces ya tenemos muchas pistas para entender lo del sistema Köppen. A ver, ahora lo van a explicar en sus propias palabras. Si realmente ha quedado claro, tenemos que ser capaces de explicarlo en palabras sencillas. Si te preguntan, por ejemplo, Vero, ¿qué es el sistema Köppen?
Bueno, creo que sí voy a conseguir el audio de los grillitos para ponerlo en este caso. Vamos a preguntarle a Moni. Moni, ¿qué es el sistema Köppen? Así en palabras sencillas. Es una clasificación de climas que se determinan con el comportamiento de la temperatura y precipitaciones. Oh, muy bien. Ya, con eso la hicimos. Es un sistema para clasificar a los climas según la cantidad de lluvia y pues también dijo que, bueno, el texto nos decía que tenía que ver también con la vegetación. Y es lógico, ¿no? Donde llueve más, pues hay más plantas y seguramente es una región tropical. Muy bien. ¿Quién más? Algo que pueda complementar lo que nos dijo Moni. A ver, Marlene, además de eso, ¿qué otra cosa toma en cuenta el sistema Köppen? ¿O qué le agregarías tú? Bueno, yo puse que es una clasificación de climas que describe cada tipo de clima con una letra. Ándale, lo de las letras es muy importante. Dijimos, es una combinación de letras que pues este sistema se los asigna de manera arbitraria. Por alguna razón eligió que el A es el tropical, que suponemos que va de donde llueve más a donde llueve menos. No sé si sea así, pero la A tiene que ver con tropical, donde hay mucha selva. Y llega hasta qué letra dijimos, de la A a la que, A la E. a la E, exacto. Entonces, ese sería el contrario, ¿no? El opuesto. El A, donde hay mucho calor y mucha lluvia, y el E, donde pues, no hay calor y no hay lluvia, más bien hay nieve constante. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestra pregunta, ¿les parece? Toda esta explicación fue para contestar esto. En 2019, en Manzanillo, Colima, se registraron temperaturas que alcanzaron los 29 grados centígrados en los meses de verano y una precipitación de 1053 milímetros de lluvia registrados de manera anual. ¿Qué tipo de clima es? Si está diciendo que el verano fue cálido y que en verano hubo una precipitación abundante, entonces no podría ser dice, tropical con lluvias todo el año. No, porque acá está aclarando que las lluvias ocurren, no es que dice precipitación de lluvia de manera anual. No sabemos qué tanto es 1053. Tendríamos que tener un punto de comparación para saber si es mucha o es poca agua. Pero nos podemos basar en la temperatura. 29 grados, pues no es la temperatura más cálida, porque eso sería en un clima tropical. Por ejemplo, en el estado de Yucatán, ahí alcanzan hasta los 40 grados. O en el estado de Sonora también. Entonces, no podremos decir que es tropical ni es seco. Así que 29 grados es templado. Dice, es un clima templado, con lluvias todo el año, o templado, con lluvias en verano. También tiene que ver con nuestro conocimiento del país. ¿Dónde está Colima? En el norte, sur, centro. ¿Dónde lo ubican? A Colima. Norte, sur, centro del país. ¿Está en el sur? En el sur, Colima A en el ver, norte, sur, en el oeste, ¿no? Norte, sur. sureste, oeste. Ah, está en el oeste, Oeste, sí. así es. En el oeste, pero estará más hacia el sur o más hacia el norte, o en medio, Colima, Más hacia el sur. hacia el sur. Mm, Colima es como mm, el extremo occidental del país. Dice José Ángel que esté en medio. Vamos a tener que consultar un mapa. Entonces. A ver, tenemos por aquí uno de México. Bueno, este lo puedo tomar y vamos a verlo más grande. A ver, vamos a ubicar a Colima.
Colima está Yo Colima digo que está el sureste. sureste, o sea, como por acá. A ver, déjenme saco el puntero láser. O sea, como por acá, Colima. Sí. Pues, ¿qué creen? Que Colima está, Colima está aquí, por esta región. De hecho, Colima es un estado pequeñito, pero está aquí. Entonces, ¿qué tipo de clima tiene Colima? Vamos a ver. Según los colores, ¿dónde estará la clasificación? Obviamente no es color rojo, no es color rojo, no es color naranja, bueno, poquitito ahí, pero el color que predomina, ¿cuál es? El Empieza azul. ¿El azul? el azul, el azul. Entonces, según lo que nos dice acá, azul, tantito de verde y tantito de naranja. Así que, ¿cuál será? Pero ¿qué tipo de azul también? Dice que es tropical, entonces. AF, no es azul fuerte, entonces no es AF, azul, azul claro, AW. Entonces, ¿qué tipo de clima será el de Colima? ¿Es el de tropical seco durante el invierno? Puede ser que sí. A ver, vamos a revisarlo. Déjenme regresar a la pregunta y qué opciones nos da. Ya vimos dónde Dice está Colima. AW tropical con lluvias en verano. AW, ¿es ese? AW es tropical con lluvias en verano. Ajá, sí dice aquí. Entonces podríamos decir que es la B. Váyanlo pensando. Lluvia, bueno, acá dice que es que lo de la precipitación no sabemos si es mucha o es poca. 29 grados, pues yo diría que no es un clima tan alto, bueno, no es una temperatura tan alta, pero pues hay que clasificarlo de algún modo. Ya vimos el mapa. Entonces, ¿cuál vamos a poner? Sería templado, tropical, lluvias en verano. Pues, ¿qué creen? Templado con lluvias en verano sería como un poquito más abajo, ¿no? Clima de la ciudad de México, por acá, que sería el color verde. Pero aquí en Colima dice que es más tropical el asunto. Entonces sería, si el color que predomina es como el azul, no tan fuerte. Vean donde hay otros tonos de azul. Entonces tenemos el clima AW, según lo que reporté este mapa. El clima AW es el que predomina aquí. Así que vamos a elegir la B. Correcto. Sí, efectivamente. Esa es la respuesta. Tropical con lluvias en verano. Yo no sospechaba que Colima tuviera un clima tropical, pero el mapa no miente. Tropical. ¿Y dónde hay una zona más tropical? Quedamos que en la selva. Ya en el extremo sur del país. Ahí, fíjense, está cerca Tabasco, Campeche, zona selvática. Ese sí sería AF. ¿Qué quedamos que era la F? Precipitaciones todo el año. Todo el año. Así es. Entonces podríamos decir que donde hay más agua en el país es en esta zona, en la zona sur. Y bueno, pues sabemos que el rojo, la B es seco, y pues la otra letra que se le pone es, depende de la lluvia, en qué época del año pues llueve, o si no llueve. Bueno, pues ya vimos de qué se trata el sistema Köppen y aquí nos preguntaron por un caso particular. Puede que no venga esa misma pregunta en su examen, pero les pueden preguntar sobre el estado de Sonora, que es desértico, seco, o les pueden preguntar por el estado de Yucatán, que también es tropical. Tropical con la, ¿qué color le correspondería?
también el AW, ¿ya? Tropical con lluvias en verano. Y bueno, así otros lugares. Templado, pues quedamos que justo el centro de México, el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, sería el clima, según los colores de acá. Yo pienso que sería el CW. ¿Y anotaron qué es el C? Es el clima templado. Clima templado. Entonces, pues ya quedamos. A es tropical, B seco y C templado. Y por la letra que sigue, como es CW, entonces es con lluvias en verano. Ese sería el clima de el centro de México, de la Ciudad de México particularmente. Entonces, ya vimos que el clima es anual. Cuando vemos las noticias y nos dicen, este jueves habrá un 80% de probabilidad de precipitaciones y estaremos a una máxima de 29 grados. Eso no es clima, eso cómo se llama. Ya lo habíamos comentado. ¿Cuál, profe? ¿Cómo dijo, perdón? Ajá, que cuando vemos las noticias y nos dan la temperatura que habrá mañana o si va a llover, Ah, ese los no. meteorólogos. Ajá, es un meteorólogo el que Ujú. digamos, el que hace el pronóstico. Pero a eso no se le puede llamar clima. Entonces, ¿cómo se llama? Sí lo habíamos platicado. Mm, Tiene un nombre especial. ¿No? ¿Nadie? ¿Precipitaciones? No. Bueno, ese sería un aspecto, ¿no? Un elemento de lo que va a pasar en un día. Pero dijimos que lo utilizamos mal, porque cuando la gente dice, ¿y cómo va a estar el clima hoy? Ese es un error, porque los climas son estos, los del sistema Köppen. Entonces, si te dicen, ¿qué clima vas a tener hoy? Ah, pues templado con lluvias en verano. Ese es el clima. Entonces quedarían como las temperaturas, si va a ser calor o frío o como. Ajá, bueno, es que es el conjunto. La temperatura, pero de un momento específico, por ejemplo, de hoy que es jueves, la temperatura, la cantidad de humedad, la probabilidad de precipitación, la nubosidad, la Ujú. velocidad del viento, todo eso junto se le llama el tiempo atmosférico o el estado del tiempo. Entonces, cuando vemos el noticiero y dicen, bueno, vamos con el clima, ese no es el clima, es el estado del tiempo o el tiempo atmosférico. O sea, cómo van a estar las condiciones de la atmósfera en un momento determinado. Pero no es el clima. El clima quedamos que es algo más amplio. La cantidad de precipitación que cae en el año o en qué época del año. Bueno, ya, ese es el sistema Köppen. Entonces, con toda seguridad, ya podemos decir que mm, la respuesta a esta pregunta es la B, porque consultamos el mapa y además, eh, pues vimos que la A corresponde con tropical y la franja del litoral del Pacífico tiene toda ese mismo color. Entonces, tropical. Ya si te preguntan por alguno de los estados, por ejemplo, acá Guerrero, Michoacán, Jalisco en esta zona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clima? Lo que reporta. Pero me quedé con la curiosidad, ¿dónde está exactamente Colima? A ver, Colima, Colima, Colima. Sí, ¿no? Porque la pregunta hacía referencia. Colima está abajito de Jalisco, está un poquito abajo de donde vamos a consultar. Aquí, aquí está. Pero no nos perdimos mucho. Yo había dicho que un poquito más arriba. Acá es Jalisco. Y no cambia tanto.
el clima entre Jalisco y Colima. Bueno, pero sí, confirmado que la respuesta es la B. Tropical con lluvias en verano. Profe, Adelante, Verónica quiere participar. dinos, bro. Por lo que estoy viendo, los que están cerca del mar como que tienen una temperatura diferente a los que están en el centro, ¿no? Ah, mira, es una buena observación. Ahora vamos a detallar un poco más el mapa. Dice Vero que los que están cerca del mar. Ujú, sí, bueno, aunque no, pues no en todos los casos, porque mira, acá también Baja California, cerca del mar, pero tiene un clima totalmente diferente. En esta zona del norte, sí puedes tener un desierto al lado del mar. Entonces, más bien depende de... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los paralelos y los meridianos? En el caso de las franjas horizontales, que son paralelos o meridianos. Las, Meridianos, ¿no? no, las horizontales, o sea, las que van así, son paralelos, así. Entonces, más bien depende del paralelo que le corresponde. Ese es el tipo de clima que le toca. Todos los que están en esta misma franja, en este mismo paralelo, aunque estén en otro continente, van a tener también climas así. Entonces, vemos que depende de la ubicación geográfica, pero respecto a los paralelos, a la franja que le toca, o qué tan cerca está, o qué tan lejos del ecuador. Vemos que las zonas tropicales, o sea, los climas A, según el sistema Köppen, estarán cerca del ecuador. Acá, pues habíamos tenido, por ejemplo, bueno, aquí decíamos que de lo que depende es de esta línea, la línea media, esta línea. Si están cerca del ecuador, son climas A. Si están cerca de los polos, son climas D. Y así podríamos decir. No, deberían hacer un mapa, ¿no? Seguro que existe. Nada más con las puras letras, los colores. Pero bueno, ya vemos que puede ser muy diverso el clima. O sea que sí hay cierta simetría, ¿no? Si el ecuador está aquí, todo se va repitiendo. Esta de aquí se repite acá. Este color rosa se repite acá, a la misma distancia. Entonces, eso es lo interesante. Vean, el clima que quedamos que era el verde era templado, ¿no? Este de aquí se repite a la misma distancia acá. Entonces, bueno, más que otra cosa, depende de la distancia de ese lugar al ecuador. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, pues ya quedó esto de los climas. Tema Köppen, pues a partir de ahora ya no nos va a espantar. Como vamos hablando. Estas letras ya vimos que significan. De la A a la E, va del tropical. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento sobre este tema? ¿O algo que quieran comentar? No, profe, gracias. Perfecto. ¿Los demás? ¿Todo bien? Yo creo que con tener la tablita para estudiarla, con eso ya tenemos. Bueno, ahora vamos a hablar de demografía. La siguiente pregunta se refiere a los indicadores demográficos. Dice, hacen referencia a la evolución histórica del comportamiento de la población. Desde que nosotros empezamos a hablar de geografía, dijimos que una parte importante de la geografía se dedica a esto, a la demografía. Y pues la demografía es el estudio de la población. Entonces, ya tú sabes que cuando te digan indicadores demográficos, pues es algo que se le mide a una población. ¿Qué le puedes medir? La fecundidad, la migración, la movilidad y la natalidad. Esta pregunta ya la habíamos respondido. ¿Se acuerdan cuál es la correcta? Dice, todos son indicadores demográficos, excepto cuál no es un indicador. La B, se había quedado la B. Bueno, es la que yo tengo. Ajá, así es. La B es la correcta aquí. Porque eso no, según lo que dice acá, y según lo que investigamos,
La migración, pues es la movilidad de las personas, ¿no? Qué tanto se van o qué tanto llegan, y de la migración se desprenden dos palabras que son emigración e inmigración. Un inmigrante es alguien que llega a otro lugar y un emigrante es alguien que se va de su lugar de origen. Entonces, esos no son indicadores demográficos. La fecundidad, la morbilidad, la natalidad, sí, porque la fecundidad habíamos dicho que es la cantidad de hijos que tienen las mujeres en una población en edad reproductiva. Hace unos 30 o 40 años, las mujeres tenían hasta 9, 8 hijos. Hoy ya no sucede eso. Entonces diríamos que bajó el índice de fecundidad. Y la natalidad, pues es que tantos niños nacen por, ahorita lo vamos a ver, porque a veces se mide por cantidad de habitantes o o también depende del año, qué tantos niños nacen en un año, en una población. Vamos a ver las diferencias entre fecundidad, natalidad y morbilidad. ¿Alguien recuerda con qué tiene que ver morbilidad? A ver, Verona, ¿tú te acuerdas? ¿A qué se refiere la morbilidad? Profe, ¿Sí? José Ángel quiere participar. Ah, excelente, a ver. O a ver, Verona primero, si se acuerda. Pues a la muerte, ¿no? Morbilidad y ¿qué crees que no? De la No, la morbilidad es de referente a las enfermedades, profe, que Ajá, las enfermedades que pasan. exacto, exacto. Fíjense, eso es algo curioso, ¿no? Puedes medirle a una población de qué tanto se enferma la gente. Entonces, la tasa de morbilidad de algo es qué tantas personas se enferman o de qué se enferman o pues, cuál es la enfermedad que más prevalece en cierta población. Aquí en México, ¿cuál creen que sea la enfermedad más común? No hablamos de gripa ni nada de eso, ¿eh? La Enfermedades diabetes. crónicas. La diabetes, esa está en los primeros lugares, pero no es la primera. La obesidad. Tampoco. ¿Cuál El creen que cáncer. sea? Tampoco. ¿No? ¿Nadie? Hipertensión. Tiene que ver con hipertensión. La principal enfermedad en México son los padecimientos cardíacos, o sea, las enfermedades del corazón. Eso es lo primero. Así que sí está relacionado con la hipertensión. Ujú. Entonces, principal Profe, enfermedad en México, los males cardíacos. Adelante, Johnny. Vicky quiere participar. Ah, excelente. Ah, bueno, primero Ángel, que nos quería decir algo. Tal vez ya dijeron lo que él nos iba a comentar, pero Ángel, ¿tenías un comentario? Sí, profe, nada más, pues eso mismo de morbilidad, que era pues las personas enfermas o una estadística de las personas, de las enfermedades. Así es, así es. Le pueden anotar ahí, ¿eh? Acuérdense que ustedes deben tener su guía a la mano y hacer anotaciones. Aquí, para que no se les olvide, morbilidad son las enfermedades. ¿De qué se enferma la gente? ¿O cuántos enfermos hay de tal padecimiento en una población? Natalidad, cantidad de nacimientos. Cantidad de nacimientos en una población. O sea, en el 2023 nacieron, no sé, 200 niños por cada 100,000 habitantes, ¿no? Bueno, no sé, estoy inventando, pero es algo así. Y entonces la fecundidad, ¿cuál es la diferencia? Es la cantidad de hijos que tiene una mujer. Es diferente, ¿no? Cantidad de hijos que tiene una mujer en edad reproductiva. La tasa de fecundidad o el índice de fecundidad. Bueno, ahorita lo vamos a ver con todo detalle, ¿eh? Así que aquí la respuesta es la B porque eso no es algo que se le mide a una población. Aunque la migración, pues sí es muy importante. Pero bueno, ya sacamos aquí otro tema distinto. Este tema se llama indicadores demográficos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues dijimos que la geografía se divide en dos grandes categorías o áreas.
que es la geografía física y la geografía humana. Cuando ahorita estábamos hablando del clima, eso nada tiene que ver con los humanos. El clima, pues son fenómenos naturales. Bueno, sí tiene que ver en el sentido de que ya estamos alterando el clima, ¿no? Destruimos la selva, nos acabamos el agua, contaminamos el aire, y eso pues claro que puede afectar el clima. Pero el clima de todos modos existiría aunque no hubiera humano. Eso es geografía física. Pero ahora vamos a hablar de geografía humana, particularmente del estudio de la población, o sea, cómo se distribuye el ser humano en el planeta. Y pues habíamos visto también cuando platicamos de estadística, de cuál es el país más poblado, cuál es el estado de la república con más habitantes o con menos. Eso es demografía. Entonces, la geografía humana, antes de la demografía, es la rama de la geografía que estudia las relaciones entre el hombre y el medio geográfico, como la población, estructura, actividades económicas, sociales, culturales, políticas. Y entonces tenemos que la geografía humana se divide en geografía de la población o demografía, geografía económica y geografía política. Todo eso es geografía humana. Entonces, la parte de la geografía humana que se encarga del estudio de los grupos humanos, en cuanto a su distribución y características, la pregunta de la que estamos hablando es esta, las características demográficas, o sea, algo que nos dice cómo es la población. En la geografía de la población se ayuda de la estadística, ya habíamos hablado del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? Geografía. De la demografía para obtener la información que muestra el comportamiento sociodemográfico de una población por medio de los llamados indicadores demográficos. Y aquí es donde entra nuestra pregunta. O sea, la morbilidad, la natalidad, la mortalidad, la fecundidad y otros. Indicadores demográficos, ¿qué son? Son relaciones estadísticas referidas a un tema en particular. Y aquí están: natalidad, mortalidad, fecundidad y otro. De una ciudad, un municipio, un país, una región del mundo. Y en un momento determinado. Pues claro, porque los indicadores, eso es algo muy importante, cambian con el tiempo. Así que un indicador de 1990, pues me sirve nada más como registro histórico. Pero pues yo sé que las cosas pudieron haber cambiado mucho. Por ejemplo, esta gráfica que les muestro, pues nos habla de qué tantas mujeres y tantos hombres había en 1990. ¿No les ha dado curiosidad? ¿Hay más mujeres u hombres? Por lo general, mujeres, ¿no? Lo que sabemos. Pero aquí también nos marca los grupos de... Entonces, pues es una gráfica interesante, ¿no? Forma una figurita. Y es lo que tenemos. En 1990, ¿cuál era la relación entre cantidad de hombres y cantidad de mujeres? Y por grupos de... Vemos que de lo que más había eran entre 5 y 9 años, que son los extremos. Entre 5 y 9 años, la cantidad de habitantes. Pero eso en 1990. Dice que medir estas cosas son importantes para conocer la situación socioeconómica de la población, permiten analizarla a través del tiempo, comparar diferentes poblaciones en el mismo momento histórico y establecer líneas de acción política a partir de su análisis. Por ejemplo, estos programas de ayuda a los adultos mayores, que hay quien entra en pánico, ¿no? Dice, es que el dinero no va a alcanzar para darle pensión a tanta gente. Porque, pues vemos que los indicadores demográficos están cambiando. Cada vez hay más gente de mayor edad. Y todos van a recibir dinero. Entonces, ¿alcanzará? Bueno, pues justo para eso se hacen los indicadores demográficos. Para hacer planes, proyectos, programas sociales y demás. Así que
Claro que tenemos que saber de qué se enferma la gente, que hay más hombres o mujeres, eh, cuántos niños nacen, a lo mejor para construir un hospital o algo así, cuántos niños nacen al año. O sea, entonces tenemos el INEGI, que ya habíamos hablado de esta institución, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que por medio de tablas y pirámides de la población organizan la información que recolectan. A mí me gusta mucho el logo del INEGI. Me hace muy una república mexicana, pero con una gráfica. Entonces dice, bueno, pues que ellos miden la población. Y entonces, ¿qué son los indicadores demográficos? Aquí está. Habíamos hablado de la natalidad. La natalidad, que no es lo mismo que fecundidad, es el número de nacimientos por año en una población, país o de todo el mundo. Y se expresa por cada 1000 habitantes. O sea, en el año 2022, ¿cuántos niños nacieron por cada 1000 habitantes? Porque esta no es una cantidad absoluta. Por eso se llaman índices o tasa. Índice o tasa. Porque son cantidades relativas. O sea, relativo a 100,000 habitantes. No es lo mismo decir, nacieron 200 niños en una ciudad donde hay 1 millón de personas, a nacieron 200 niños en una ciudad con 150 millones de personas. Entonces es algo relativo. Adelante, Moni. ¿No? ¿No querías preguntar algo? Ay, no, profe, se prendió por error. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, hablamos de tasas y de índices. La tasa de fecundidad o la tasa de natalidad, esa es la relación que hay entre el número de nacimiento por la cantidad de habitantes. Claro que debe ser por la cantidad de habitantes. Entonces es una división, ya se saca un número. Luego la mortalidad, pues esa es más que evidente, ¿no? Número de defunciones, o sea, de personas que pierden la vida en un año, también por cada 1000 habitantes. Pues todos escuchamos, ¿no? Que cuando fue en los puntos más complicados de la pandemia de COVID-19, pues claro que aumentó la tasa de mortalidad. Empezaron a morir muchos. Yo creo que aquí todos, espero que no, pero pues lo que reportan las cifras es que todos tenemos por lo menos un familiar que murió en la pandemia. En el caso de mi familia, murieron 2 personas, sí, bastante cercanas, de COVID. Y pues yo creo que es el caso de muchos de ustedes, ¿no? También tuvieron alguna pérdida Sí, durante la acá pandemia. en la familia de mi esposo fueron 7 de su familia. Es que yo escuché de casos lamentables. 7 personas es demasiado. Yo en mi familia, bueno, lo cercano, nada más 2. Ah, no, 3 con la tía de 3 personas. Y pues yo escuché también de familias completas que murieron. Entonces, si reportamos o buscamos ahí en internet la tasa de mortalidad en el año 2021, supongamos, que fue uno de los picos de la pandemia, y lo comparamos con el 2018, por ejemplo, pues claro que vamos a ver una gran diferencia en la tasa de mortalidad, debido pues, a lo que todos ya sabemos. Dice Vero, de mi familia nadie. Qué afortunada, Vero, porque todos escuchábamos siempre casos. Quisiera, yo sí sentía así como, no sé, que la cosa se iba a poner peor, pero afortunadamente llegaron las vacunas. Bueno, pues eso es algo que pues tiene que ver con nosotros, porque ya lo vivimos. Así que la tasa de mortalidad aumenta según las circunstancias, incluso a veces, si yo no tengo ninguna vacuna, pero ultra resistente. Yo sí me fui a vacunar, tengo 4 vacunas. Entonces, mortalidad, cantidad de defunciones, de muertes por cada 1000 habitantes, por año, eso es importante. O sea, no puedes decir cuántos murieron en una semana,
no sería un índice de mortalidad. Tendrías que tener más datos para que tus datos, bueno, más datos para que bueno, le llaman valor significativo, para que el valor significativo sea considerable. Ahora aquí la morbilidad, de lo que ya algunos de ustedes opinaban, es la cantidad de enfermos por año. En este indicador es importante el cuántos son y cuáles son las causas. Las causas de las enfermedades. Bueno, sería número de enfermos por año en una población, país o mundial, 10 por cada 1000 habitantes. Fíjense, eso se repite. Siempre es por cada 1000 habitantes, ya que hablamos de qué se enferma la gente y cuántos enfermos hay. Algunos de ustedes comentaban lo más común: diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Qué otra estaría? Ya les dije que la principal causa de muerte en México son los padecimientos cardíacos, enfermedades del corazón. Y otra, el cáncer, ¿no? Que va en aumento también. Pero pues hay tipos de cáncer. Entonces todo eso va en morbilidad. Luego, fecundidad. Dice, número de niño que nace por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Número de niños que nace por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Eso es lo que decíamos. Hace 50 años, las mujeres tenían, ¿qué? 7. Por ejemplo, mi mamá tiene 9 hermanos. Bueno, tenía, porque algunos ya murieron. Pero era lo común. Hace muchos años, pues sí, tenían hasta 15 hijos, ¿no? Entonces, la tasa de fecundidad era diferente. Tomas al azar a 1000 mujeres en edad reproductiva y ves cuántos niños tienen esas mujeres. Claro que hoy las mujeres prefieren tener 1 o 2, es lo común, o hasta 3. Pero todo depende de, pues, la región. También puede ser por estado, ¿no? Por estado de la república o por país. Bueno, pues esos son los indicadores demográficos. Acá les puse como ejemplo una gráfica de la tasa global de fecundidad, o sea, hijos por mujer, en América Latina. Y aquí pues vemos que ven. En los años 50, las mujeres tenían, en esta gráfica, 6 hijos en promedio. En los años 70, 5 hijos, parece que va bajando. Y no creo que vuelva a subir. Como están las cosas, pues aquí dice que el promedio es entre 1 y 2 hijos. Pues sí, sí, tiene más de 3 hijos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento o comentario? ¿Todo bien? Todos, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, ya sabemos ahora qué es un indicador demográfico. Y estos son ejemplos. Es algo que se le mide a la población, pero son cantidades relativas por cada 1000 habitantes. Y otras cosas que se pueden medir, pues, cosas más básicas, ¿no? Edad y sexo, o sea, ¿qué hay más? Hay más mujeres, hay más hombres, y cuál es la edad que prevalece. Población absoluta, simplemente cantidad de habitantes. Población relativa, también se le conoce como densidad de población. O sea, es la relación que hay entre una superficie y la cantidad de personas que viven ahí. No es lo mismo que vivan 100 personas en 500 metros cuadrados a que vivan esas 100 personas en 10,000 metros cuadrados. Dice Vero que ya se tiene que ir. Vas a tu trabajo, ¿no, Vero? De acuerdo. Nos vemos Sí, hasta el lunes. discúlpenme, pero No ya hay me problema. tengo que ir. Bueno, puedes checar la grabación para que no te pierdas la última parte. Gracias, Listo. maestro. De nada, Vero. Hasta el lunes. Luego dice la población relativa, quedamos que es densidad de población, o sea, la cantidad de personas que viven en determinada extensión de territorio. Y pues todos hemos escuchado que la Ciudad de México es de las más pobladas, ¿no? De las entidades del país más pobladas.
dice aquí que según los colores, tiene más de 5 millones de habitantes. ¿Cuáles son los estados menos poblados? Dice por acá que sería Baja California Sur. ¿Qué otro estado? Parece que Zacatecas, me parece que es este. Y este de acá, ¿cuál será? ¿Cuál es este de aquí? De los menos poblados. ¿Reconocen ese estado? ¿O qué otro? Este de acá. ¿Qué estado es este? Yucatán o Campeche, ¿no es? Yucatán está casi en la punta, pero este debe ser entonces Campeche. Campeche. Sí, porque Tabasco está más abajo. Sí, al parecer Campeche es de los menos poblados. Y estos dos, bueno, Pues, estos dos ya como que le suben. ¿Estos dos cuáles serán? Sonora, Coahuila. Sonora, Coahuila, Nuevo León. Está pegadito a Nuevo León, ¿verdad? Casi. Ajá, sí, cerca de Nuevo León. Por acá está Chihuahua, Ajá, Coahuila, o debe ser Durango. Puede pues ser sí. Durango. Ujú. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque casi no hay noticias de Durango. ¿Qué sucede en Durango? ¿O qué hay de famoso en Durango? No, no sabría decirlo. Pero dice, según este mapa, y estos datos son de ¿qué año? Dice que 2005, seguramente ya cambió. Pero bueno, eso es algo importante en los indicadores demográficos, que pues cambian año con año. Por eso el INEGI tiene que estar haciendo censos, porque pues cambia la cantidad de hijos que tiene una mujer o la cantidad de personas enfermas, todo lo que ya platicamos. Entonces, esos son indicadores demográficos. Y bueno, hablando de la migración, dijimos que este no es un indicador demográfico, no es. Se le llama migración al movimiento de integrantes de una población y dice que va en dos momentos, lo que les decía, ¿no? De ahí se desprende la emigración, si alguien se va. Dice, si la población sale de su lugar de origen para habitar otro diferente, se le llama emigración. O sea, un emigrante es alguien que se fue de aquí. Y pues el otro es inmigración, cuando alguien llega. Entonces, anótenlo por ahí. Emigración que sale e inmigración que llega. Por ejemplo, si ustedes van al centro de la ciudad, pues vamos a ver que hay campamentos migrantes de hondureños, salvadoreños, haitianos. Ellos no son emigrantes, ellos son inmigrantes, porque llegaron a un lugar diferente de donde salieron. Y obviamente no se quieren quedar aquí, esto solo es un lugar de paso para llegar a Estados Unidos. Pero bueno, estos no son indicadores. La migración es aquí un tema aparte. La migración pues también es parte del estudio de la demografía, pero pues aquí tiene que ver más con la cuestión social. ¿Por qué migra la gente? Pues tiene mucho que ver con eh, las condiciones económicas, claro, con el aumento de la delincuencia o la falta de empleo, y pues eso hace que disminuya o aumente la población. Por eso es tan importante. Entonces, causas por las que aumenta la población, por la inmigración, la gente que llega, por los nacimientos, y por las que disminuye la población, por la gente que se va, la gente que se va. Listo. Creo que ya. El caso de México, ¿qué dice por acá? La distribución espacial de la población en nuestro país es uno de los grandes retos, de acuerdo con con CONAP, es el Consejo Nacional de Población. Por un lado, se encuentran 3.772 áreas urbanizadas, habitadas por 86.4 millones, y por otro, cerca de 26 millones residiendo en 188.000 localidades con menos de 2.500 habitantes. Bueno,
Esto pues creo que queda claro para todos que las zonas urbanas van aumentando en relación con las zonas rurales, ¿no? La gente está abandonando el campo para irse a las ciudades. Y vean este caso, cómo era Ecatepec en 1984. Era una zona deshabitada. Y en 2016 ya es una de las zonas más densamente pobladas pues sí, en el Estado de México, ¿no? Así que, bueno, son cambios profundos en la población, que tienen que ver sobre todo con cuestiones económicas. Después bueno, eso lo vi en un documental, decían que después de la crisis de los 80s, cuando Miguel de la Madrid estaba como presidente, mucha gente se fue de la Ciudad de México a los alrededores, porque ya no pudo pagar aquí pues el nivel de vida, o la renta, o cosas así. Entonces empezaron a poblar los municipios, que hoy, como de Catepec, que hoy son los más, o gente que venía de otros estados, pero dejando el campo, igual, por cuestión de la economía. Y abandonaron el campo, empezaron a habitar los municipios de alrededor de la ciudad, y son los que conocemos hoy como los más poblados. Y bueno, pues eso, nada más, lo más importante sobre la población. Y ahora, ¿qué otra pregunta? Aquí ya nos quedó claro, ¿no? Lo de los indicadores demográficos, espero que hayan tomado nota. A ver, ¿qué número de habitantes se toma como referencia? Chan, chan, chan. A ver si pusieron atención. A ver, Mari, ¿cuántos habitantes de la población se toman como referencia para los indicadores? Mari. Bueno, parece que Mari no está atenta, pero vamos a preguntarle a Verona. Verona, ¿cuántos habitantes se toman como referencia? Verona, No sé, profe. ¿no? Que decíamos que son cantidades relativas. Que decíamos cantidad de nacimientos por cada habitantes. Cantidad de muertes por cada habitante. ¿No? Sí, yo creí que sí me estaban poniendo atención. A ver, Profe, sí, adelante, Mari. creo que eran 1000, ¿no? 1000 habitantes por cada 1000. Sí, todos están de acuerdo, ¿era por cada 1000 o por cada 10,000? Por cada 1000. Por cada 1000. Pues sí, acá lo habíamos, en todas aparecía, ¿no? Ahí ya me fui para allá. Aquí está, por cada 1000 habitantes. 1000 habitantes. Entonces se toma número de enfermos por año por cada 1000 habitantes. Por eso decimos que son cantidades relativas. Listo. Dice Ángel, ajá, por cada 1000. Exacto. Entonces, esos son los indicadores demográficos. ¿Cuántos niños nacen? ¿Cuántas personas se mueren? ¿Cuántas personas se enferman y de qué se enferman? Pero siempre, siempre por cada 1000. Y acuérdense que es diferente la población absoluta y la población relativa. ¿Qué nos puede explicar con sus propias palabras cuál es la diferencia entre población absoluta y población relativa? Yo, profe, a ver si lo anoté bien. Ah, excelente, Simón. La población absoluta es el total de un poblado y la población relativa se mide, pero por el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Muy bien, excelente. Simón, absoluto es total, o sea, decir, ¿cuántas personas viven en México? Y ya, nada más ese dato, la población total. Puedes decir, no, pues hay 150 millones. La verdad no sé cuántos. Sé que en el planeta hay 7,000 millones, 7,000 millones de personas. Esa sería una cantidad absoluta, es el total. 7,000 millones de seres humanos yendo, viniendo, subiendo, bajando, todas partes. Y la población relativa, pues sí tiene que ver con
la superficie por kilómetro cuadrado. Y eso cambia mucho el asunto, porque es como les decía, no es lo mismo que vivan 100 personas en 100 kilómetros cuadrados a que vivan 100 personas en 2 kilómetros cuadrados. Entonces, esa es población relativa, o también se le conoce como la densidad de población. Y ya veíamos, Densidad de la población, ¿no? ajá, exacto, densidad. Por si se lo encuentran allí en su examen, ya saben a qué se refiere. La densidad no es una cantidad absoluta. No importa solo cuántas personas hay, sino cuántas personas en qué tanta superficie o territorio. Bueno, pues creo que ya, con esto terminamos el tema de indicadores demográficos, que pues es importante conocerlos, ejemplos y cómo funcionan. ¿Qué otra pregunta viene? Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar geografía. Excelente. Ya nos faltan 2 preguntas. Dice, selecciona los factores físicos y humanos que influyen en la desigualdad. No, en la desigual está mal redactado. A ver, vamos a leer otra vez. Seleccione los factores físicos y humanos que influyen en la desigual de distribución espacial alrededor del mundo. Sí, está mal la pregunta. Es que está mal la redacción. Sería, influyen en la desigual distribución espacial. Aquí les sobra una palabra. En la desigual distribución espacial alrededor del mundo. Entonces, es lo que hablábamos. La demografía estudia la distribución de la población y sus características. Eso ya lo leímos hace rato. Entonces, ¿qué factores son los que influyen para que haya más personas en unos lugares y en otros menos? Habíamos visto hace rato un mapa de la República donde vimos que hay estados que no están muy poblados. Por ejemplo, hablábamos de Durango, Zacatecas y Campeche. Son los que menos personas tienen, menos habitantes. Entonces, ¿cuáles de estos de la lista influyen para que pues, haya más gente en un lugar y en otro, ¿no? El relieve, la pobreza, el clima, la hidrografía, los ríos o las llanuras. ¿Cuáles? Ajá. La pobreza sería una, ¿no, profe? Ajá, acabamos de hablar del caso de, exacto, de gente que tiene que emigrar o cambiarse de lugar, vivir en otra zona distinta, porque pues, donde vivía ya no hay empleo. Igual, no conozco a alguien que diga, pues me voy a ir a vivir a, no sé, a Zacatecas porque ahí hay mucho trabajo. No, la verdad no. No creo que sea una zona densamente poblada. Entonces, dice Marlene que la pobreza sería un factor para que en unos lugares haya mucha gente y en otros no. Bueno, vamos a señalar otro más que crean que pueda influir. Yo, profe, Adelante, Ángel. yo pienso que el clima tiene mucho que ver, profe, porque por decir, eh, aquí en México es muy notorio que hacia el sur hay un clima más agradable y hay mucha población en el centro del país y hacia acá, hacia el norte, no es tanta la población, pero los climas son muy calientes, entonces como que la gente le saca la vuelta a los climas muy calientes, porque en específico, por decir, está Tijuana, aquí en medio de todo el desierto de Sonora y Baja California, por decir, está lo más cercano es Tijuana, que es un clima muy, muy agradable, y tú vas a Tijuana y es tipo así como la Ciudad de México, pero pues en chiquito, pero hay mucha, mucha gente. Entonces yo pienso que por el clima también tiene mucho que ver. Es una buena explicación esta que nos da Ángel y hasta con ejemplos y todo. Pues sí, porque todos hemos escuchado más de esas ciudades donde como que pasan más cosas, incluso si vemos las noticias, pues hay más noticias de esas zonas, porque pues, si hay más gente ocurre más. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México pues, siempre se habla de Iztapalapa. Iztapalapa,
que hay mucha delincuencia o muchas cosas ocurren ahí, pero Iztapalapa es un caso interesante porque es la alcaldía más grande, pero también es la más densamente poblada. Entonces, claro que por alguna razón la gente se va para allá. Puede ser el acceso a los recursos, el clima, diferentes cosas. Incluso hay gente que se va porque por el riesgo, ¿no? De las inundaciones y esas cosas. Pues es que aquí no me conviene vivir porque puede llegar un huracán y acaba con mi casa. Va a Entonces cambiar de podría lugar. ser la hidrografía también. Hidrografía. Bueno, esto, si esta palabra se les hace rara, tiene que ver con el agua. Ajá, bueno, nos dijo la vez pasada que era hidrografía marítima, ¿no? Que se dedicaba a los mares o algo así de los océanos. Ajá, sí. Y hidrografía fluvial, que era como de los ríos. Y luego creo que otra, pero no me acuerdo cuál es la otra que era de las lagunas o algo así. Ujú, exacto, Algo es así nos dijo, ¿no? todo lo relacionado. Pues es que la hidrografía es una rama de la geografía, la que estudia los cuerpos de agua, hablando de ríos, mares, lagunas, presas, incluso las aguas subterráneas. Todo eso es hidrografía. Y, pues claro que influye porque, bueno, pues para todos, ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos del caso del agua? Que el agua se va a acabar o que hay que usar bien el agua. Entonces, el acceso al agua es algo importantísimo. A nadie le gustaría vivir donde hay falta de agua. Digamos, en algunas colonias sabemos que el agua falta, pero la gente sabe que hace años no era así. Cuando la gente llegó ahí, pues tenía todos los recursos, pero pues ya fue avanzando, fue creciendo la población y pues cada vez hay menos. Entonces, esa puede ser una causa, el acceso al agua, por la que la gente viva más o haya más habitantes en unas zonas que en otras. Entonces, el clima es una y la hidrografía es otra. Los ríos no pueden ser porque estos ya estarían incluidos en hidrografía. Entonces, el acceso al agua es eso. Dice Moni, entonces podría ser la C. Ajá, la C es la correcta. La C. Llanuras, yo siento que es la respuesta que no tiene nada que ver. Una llanura es un... Bueno, esto tiene que ver con la orografía, con el tipo de suelo, de terreno. Las llanuras, una llanura es un lugar plano, donde no hay árboles, es un llano, es un lugar plano, no hay montañas, ni cerros, ni nada, ni vegetación, es una llanura. Pero esto no creo que sea un factor para que la gente pues habite más unas zonas. Y no depende tanto del terreno. Yo he visto gente que habita, por ejemplo, los cerros cuando tú vas en la carretera, pues ves que cada vez están poblando. No creo que la orografía sea un problema. Vives donde hay recursos, ¿no? Donde hay trabajo. Entonces, si vemos un mapa, los países más poblados son los que tienen acceso al agua, tienen buen clima para vivir y pues donde la gente va huyendo del todo. Entonces, el relieve pues también tiene que ver con esto. Si ves dos cosas o dos palabras que se parecen, seguramente son ríos con orografía, con hidrografía, ya va incluido aquí el acceso al agua. Hay estados de la República donde no hay ríos y aún así hay mucha gente. Entonces, el acceso al agua es muy importante. Que tenga buen clima, o sea, que no llegue un huracán y se lleve tu casa, y pues que haya fuentes de empleo, ¿verdad? Que no caigas en la pobreza. Y eso es, por lo tanto, la opción correcta es la C. Definitivamente las llanuras no tienen nada que ver. 2, 3 y 4. Pobreza, clima y hidrografía. Son factores físicos y humanos. Claro que la pobreza no es algo físico, es algo humano, que influyen en la desigual de distribución espacial alrededor del mundo. Bueno, pues ya quedó. Ujú. Listo.
se habla aquí de Chihuahua, bueno, no entendí muy bien la redacción, pero es esa. Ya nada más nos queda esta pregunta y con eso terminamos. ¿Cómo se le conoce al área más allá del mar, que comprende una longitud desde la línea de costa de 370 kilómetros hasta Monumento, donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para pescar? Bueno, este tema es interesante porque tiene que ver con las fronteras. Cuando pensamos en fronteras, es como la línea que divide un país de otro o un estado de otro. Es una línea que no existe en la vida real, pero se dibuja en un mapa. Entonces, aquí acaba México y empieza Estados Unidos. Pero no solo hay fronteras en la tierra, también hay fronteras en el agua. Aunque ahí pues no se dibujan ni nada, pero es algo no tan conocido. Y eh, pues es a lo que se le conoce como las aguas nacionales, las aguas internacionales. Seguro han escuchado algo sobre eso. Vamos a ver eso de las aguas. Es la geografía política la que se encarga de las fronteras. La división territorial de México, pues 32 entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México, y vemos con la descripción, ¿no? De dónde están. Aún hace rato que buscábamos Colima, que aparece Colima, y el estado del que teníamos duda, sí era Durango. Durango y Zacatecas, según el mapa que vimos, eran los que menos población tienen, y Campeche y Baja California. Bueno, eso sobre México, son sus fronteras. Pero algo curioso y que debemos conocer es que México no se acaba donde acaba la tierra, sino que México continúa hacia adentro del mar. Entonces, la superficie de México se integra por la superficie continental y la superficie marítima, a la tierra y el agua. La superficie continental se refiere a la parte del territorio nacional que está articulado con el continente americano, así como las islas. ¿Qué islas tiene México? Revillagigedo, Islas María, cerca de Nayarit, Isla Guadalupe y otras, ¿no? Muy conocidas. Arrecifes, Cozumel. Y bueno, aquí vemos que empiezan las divisiones. Hay algo que se llama mar territorial. El mar territorial son las aguas que quedan más cerca de la costa. Pero hay una región que también pues se divide, se toma en cuenta, que se llama zona económica exclusiva. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. La superficie marítima de México está constituido por el mar territorial y la zona económica exclusiva. Se abrevia ZEE. Esto se lo tienen que aprender. ZEE, porque sí se los van a aprender. El área que ocupan el mar y la ZEE se define por medio de tratados internacionales con Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Honduras, bueno, o sea, los países que están cerca de México. Y está custodiada por la Secretaría de Marina. Entonces, el área que ocupa el mar territorial y la zona económica exclusiva tiene que ver con tratados internacionales. Eso ha sido motivo de disputa entre países, porque si un barco de otro país entra sin permiso, aunque no llegue a la costa, pero pasa por las aguas de un país, eso se considera pues una invasión, porque estás entrando a un territorio sin permiso. Ahora sí, mar territorial de México es una franja de mar adyacente, o sea, al lado del continente e isla, que se extiende hasta 22.2 kilómetros mar adentro, contados desde la línea de costa. O sea, si te preguntan, ¿qué es el mar territorial? Es de la costa hasta 22 kilómetros hacia el mar. Y bueno, dice que en él aplican las mismas leyes que en el territorio continental. O sea, es como si estuvieras en la tierra. Por lo que el Estado ejerce plena soberanía en el subsuelo, el lecho, las aguas y el espacio aéreo de esta franja.
Interesante, ¿no? Nunca se habían preguntado, ¿qué pasa si una persona mata a alguien, una persona asesina, arriba de un barco, pero ese barco no pertenece a ningún país? Entonces, ¿qué leyes? ¿Qué leyes le aplican? Porque también hay aguas internacionales, o sea, hay aguas que no son de ningún país. Entonces tú podrías decir, bueno, pues si mato a una persona aquí, no estoy en México, ¿sí? Estoy fuera. Bueno, pues dice que 22 kilómetros, 22.2 kilómetros hacia allá, siguen aplicando las mismas leyes, como si estuvieras en cualquier estado de la República. Pero también recuerden que cada estado tiene su constitución, porque México es una federación, de que los estados son independientes. Así que estaría complicado, ¿no? Pero bueno, sí existen leyes para eso. Dice, en su zona económica exclusiva, México tiene los mismos derechos que en su mar territorial. Ah, bueno, esta ya es otra zona. Es la que queda más afuera. Pero permite la libre circulación de embarcaciones extranjeras e instalación de diversas vías. Por ejemplo, oleoductos marinos o diversos tipos de caminos. O sea que en la zona económica exclusiva ya se relajan los permisos. Sí puede pasar por ahí un barco de otro país y no pasa nada, porque ya no es el que quedamos el mar territorial. Entonces, una cosa es mar territorial, lo que está más cerca, y el otro es zona económica exclusiva. Eso ya. Tiene un poco de más permisos, aunque sigue siendo parte de México. Mucho. Y bueno, aquí vemos en este mapa cuáles son las diferencias. Territorio continental, pues no hay la tierra. El territorio de México, lo que sí puedes pisar. Territorio insular, pues insular se refiere a isla. También son territorio mexicano. Mar territorial, quedamos que es lo que está más cerca. ¿Cuántos kilómetros quedamos pisando? 22.2, ¿no? Exacto, muy bien, Moni. De la costa hacia pues, mar adentro. Y la zona económica exclusiva es un poco más afuera. Que aquí, pues digamos que sí tienen chance de pasar los barquitos de otros países, pero aunque no tengan permiso, no pasa nada. Y también eso de la pesca es otro asunto, porque pues no puede venir alguien de otro país a pescar aquí, a esta zona. Eso está muy, muy, muy penado. Justo por eso, ¿no? Porque existen las fronteras. Y fin, acabamos. Eh, Se acabó la sección de geografía. Pero logramos abarcar todos los temas, así que está súper bien. Lo cual significa que para la siguiente clase, no el lunes, sino el martes próximo, vamos a empezar con otra asignatura de ciencias experimentales. Me parece que va a ser todavía lo estoy pensando, depende si se conecta con otra cosa que ya hayan. Bueno, pues eso será una sorpresa. Pero por ahora ya podemos contestar la última pregunta. La pregunta 10 es la última de geografía. Y dice, ¿cómo se le conoce al área más allá del mar, que comprende una longitud desde la línea de costa de 370 kilómetros hasta mar adentro, donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte para pescar? Chan, chan, chan. ¿Cuál contestarían ustedes? Océano territorial, superficie insular, superficie territorial o zona económicamente exclusiva. La D, La D, ¿será? A ver, la zona económicamente exclusiva. la D, la ZEE, ¿no? Que decían. Dice, ¿cómo se le conoce al área más allá del mar, que comprende una longitud desde la línea de costa hasta 370 kilómetros hasta mar adentro, donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para pescar? Océano territorial, eso ni siquiera lo vimos. No existe. No, bueno, no se llama así. Océano territorial. En todo caso sería mar territorial. Si lo vimos. Superficie insular, pues tampoco, porque ¿qué quedamos que es qué significa insular? Insular, ¿qué es?
Ah, lo ¿Sí, acabamos Mauricio? de... ¿Lo insular? Ajá, ¿qué significa superficie insular? Era como donde estaban las islas, ¿no? Exactamente, muy bien, las islas. Entonces, esta tampoco es porque dice, se le conoce al área más allá del mar, que tiene una longitud desde la costa hasta adentro. Entonces, claro que no puede ser, no pueden ser las islas. Superficie territorial, pues tampoco, porque está hablando de mar adentro. Superficie territorial, pues es la tierra, porque sí puede estar. Por lo tanto, súper fácil, ¿no? Zona económicamente exclusiva, porque dice que llega hasta los 370 kilómetros. O sea, es mucho más de los 2.2 que habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Ah, no, de los 22.2. 370, entonces es hasta acá. Llegaría hasta este punto. Es muchísimo. Todo esto, lo que está en azul más claro, no lo más claro, sino lo que está en medio, es la ZEE, la zona económica exclusiva, que también es parte de México. Ya después de eso, o sea, mucho más allá, serían las aguas internacionales, que ahí ya, si matas a alguien ahí, no sé qué puede suceder. Bueno, listo. La correcta es la, pero pues todo está en ver el mapa. Ustedes tienen el mapa a la mano, pueden entender esta pregunta y contestarla. Bueno, pues ya quedó. Terminamos la asignatura. ¿Cómo se sienten después de su aventura por la geografía? ¿Les pareció fácil? Más o menos. Ya en ese tema ya me lo sabían. ¿Cómo? ¿Estuvo más fácil que ciencia social? Bueno, a mí sí se me hizo un poquito más fácil Bueno, que sociales. Me costó un poquito de trabajo en lo de los indicadores demográficos, como las cifras y así, pero ahorita que lo vimos creo que ya entendí un poquito mejor. excelente. Acuérdense que sí, porque algunas preguntas ya las habían visto desde los diagnósticos que hicimos al principio del curso. Pues puede ser que algunas palabras, pues sí, eh, no eran conocidas, pero espero que con lo que ya hayamos platicado, sí. Pero pues sí, dice Moni que se le hizo más fácil que lo otro que habíamos visto de, pues que Miguel Hidalgo y esas cosas, ¿no? Pero todo es importante. O sea, vendrán preguntas de todo, acuérdense. Lo más importante es que ustedes hagan bien sus apuntes, que tengan al día sus apuntes. Estas materias, pues son nada más conceptuales. Así que significa ZEE, qué significa demografía, qué significa sistema Köppen. Entonces, todo es de significado, son puros conceptos. Vamos a ver más adelante materias que tienen que ver con conceptos, pero también con fórmulas y procedimientos. Entonces, ya requiere otro tipo de habilidades. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Pero con geografía me parece que ya quedamos y pues podemos finalizar la clase ahora sí. ¿Tienen alguna duda o algo adicional?